La historia comienza en Capernaum, la ciudad adoptiva de Jesús, un lugar bullicioso a orillas del mar de Galilea. La noticia de su presencia se había extendido rápidamente, atrayendo a multitudes ansiosas por escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. En medio de esta expectación, un grupo de amigos trajo a un hombre paralítico, cuya única esperanza residía en Jesús. La fe de estos amigos era tan grande que al no poder acercarse por la multitud, abrieron un agujero en el techo para bajar a su amigo directamente ante Jesús. Este acto de determinación y amor es un testimonio poderoso de la creencia en el poder sanador de Jesús. La escena era un claro reflejo de la desesperación humana y la esperanza que Jesús ofrecía. Jesús, voz serena. Ten valor, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Esta declaración de Jesús fue revolucionaria y provocadora. En lugar de sanar el cuerpo de inmediato, Jesús abordó la necesidad más profunda del hombre: el perdón de sus pecados. Para la mentalidad de la época, solo Dios podía perdonar pecados, lo que generó una reacción inmediata entre los escribas presentes. Ellos, guardianes de la ley, consideraron estas palabras como una blasfemia. Narrador: algunos escribas pensaron que blasfemaba. La objeción de los escribas no era solo teológica, sino también una cuestión de autoridad. ¿Quién era este hombre para arrogarse un poder tan divino? Jesús, conociendo sus pensamientos, los desafió directamente. Su respuesta no solo reafirmó su autoridad, sino que también demostró la conexión intrínseca entre el perdón espiritual y la sanación física. Jesús, tono firme. ¿Qué es más sencillo decir, tus pecados te han sido perdonados, o levántate y camina? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La frase Hijo del Hombre es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo, implicando tanto su humanidad como su autoridad divina y su papel mesiánico. Al sanar al paralítico con una palabra, Jesús no solo demostró su poder sobre la enfermedad, sino que validó su afirmación de poder perdonar pecados. El milagro físico fue una prueba visible de una realidad espiritual invisible. Narrador: el hombre se levantó. La gente se asombró y glorificó a Dios. La reacción de la multitud fue de asombro y alabanza. Habían sido testigos de algo extraordinario, una manifestación del poder de Dios en medio de ellos. Este evento no solo restauró la salud de un hombre, sino que también reveló la verdadera identidad y misión de Jesús: traer sanación integral, tanto física como espiritual. Nos enseña que Jesús se preocupa por nuestra totalidad. Después de este impactante milagro, Jesús continuó su camino, y su mirada se posó en un hombre sentado en su puesto de recaudación de impuestos. Este hombre era Mateo, también conocido como Leví, un publicano. En la sociedad judía de aquel tiempo, los publicanos eran despreciados y considerados pecadores, ya que colaboraban con el Imperio Romano y a menudo extorsionaban a su propio pueblo. Narrador: Jesús vio a un recaudador llamado Mateo. El simple hecho de que Jesús se acercara a un publicano ya era un acto radical. La sociedad los evitaba, pero Jesús vio más allá de su ocupación y su reputación. Él vio a un individuo con un corazón que podía ser transformado. Su llamado no fue una invitación a unirse a un club exclusivo, sino una oferta de nueva vida y propósito. Jesús: sígueme. La respuesta de Mateo fue inmediata y decisiva. Dejó atrás su lucrativo pero deshonroso trabajo para seguir a Jesús. Este acto de obediencia radical demuestra el poder transformador del llamado de Jesús. Mateo no dudó, reconoció la autoridad y la invitación genuina en las palabras de Jesús, eligiendo un camino de fe sobre la seguridad material. Narrador: Mateo se levantó y lo siguió. La decisión de Mateo no solo cambió su vida, sino que también lo convirtió en uno de los 12 apóstoles y eventualmente en el autor de uno de los evangelios. Su historia es un recordatorio de que el llamado de Jesús está disponible para todos, sin importar su pasado o su posición social. Él busca corazones dispuestos a seguirle, no currículums impecables. Narrador: en casa, Jesús comía con recaudadores y pecadores. La siguiente escena es aún más reveladora. Jesús no solo llamó a Mateo, sino que aceptó su invitación a comer en su casa, rodeado de otros publicanos y pecadores. Compartir una comida en esa cultura era un signo de aceptación y comunión.
Para los fariseos, esto era inaceptable y escandaloso, ya que creían que asociarse con pecadores los contaminaría. Fariseo murmurando, ¿por qué come su maestro con ellos? Los fariseos, que se consideraban justos y observantes de la ley, no podían comprender la compasión de Jesús. Su pregunta revela su juicio y su falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Ellos veían la enfermedad moral como algo a evitar, mientras que Jesús la veía como algo a sanar. Jesús calmado, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo que significa, misericordia quiero, no sacrificio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estas palabras de Jesús son el corazón de su mensaje de misericordia. Él se presenta como el médico de las almas, viniendo a buscar y salvar a los perdidos. La cita, misericordia quiero, no sacrificio, proviene del profeta Oseas 6:6 y subraya que Dios valora la compasión y el amor genuino más que el cumplimiento ritualista de la ley. Jesús vino a restaurar, no a condenar. La presencia de Jesús y sus discípulos, con su enfoque en la misericordia y la comunión con los marginados, contrastaba fuertemente con las prácticas religiosas establecidas. Los discípulos de Juan el Bautista, conocidos por su ascetismo y ayunos frecuentes, notaron que los seguidores de Jesús no seguían estas mismas costumbres. Esto los llevó a cuestionar la práctica de Jesús. Discípulo de Juan, curioso. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no? El ayuno era una práctica religiosa común y respetada, asociada con el arrepentimiento y la devoción. La pregunta de los discípulos de Juan era legítima desde su perspectiva. Querían entender por qué Jesús y sus seguidores parecían desviarse de una tradición tan arraigada y espiritualmente significativa. Jesús, reflexivo. ¿Pueden los invitados estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará el momento en que el novio será quitado, y entonces ayunarán. Jesús respondió con una analogía de boda, presentándose a sí mismo como el novio. En la cultura judía, una boda era un tiempo de inmensa alegría y celebración, no de ayuno. La presencia del novio, Jesús, significaba que era un tiempo de gozo y plenitud. El ayuno sería apropiado solo cuando el novio ya no estuviera físicamente con ellos, aludiendo a su futura crucifixión y ascensión. Jesús enseñando. Nadie remienda un manto viejo con tela nueva, ni se pone vino nuevo en odres viejos. Estas dos parábolas, la del remiendo y la del vino nuevo, ilustran la incompatibilidad de la nueva enseñanza de Jesús con las viejas estructuras y mentalidades. Un remiendo nuevo en un manto viejo solo lo rasgaría más al encogerse. El vino nuevo, que fermenta y expande, reventaría los odres viejos y rígidos. El mensaje es claro. El reino de Dios que Jesús estaba inaugurando no era simplemente una reforma del judaísmo existente, sino algo radicalmente nuevo. No podía ser contenido por las viejas formas y tradiciones que se habían vuelto rígidas y legalistas. Requería una nueva mentalidad, una nueva forma de vivir y entender la relación con Dios. La narrativa de Mateo nos lleva a dos milagros entrelazados que demuestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Un líder de la sinagoga, Jairo, se acercó a Jesús en un estado de desesperación, suplicando por su hija que acababa de morir. Este hombre, de una posición respetada, se humilló ante Jesús, mostrando una fe inmensa en su capacidad para restaurar la vida. Narrador, un jefe llegó suplicando: «Jefe, mi hija acaba de morir, pero si vienes y le impones las manos, vivirá». La fe de Jairo era notable. A pesar de la muerte de su hija, creía que la mera presencia y el toque de Jesús serían suficientes para traerla de vuelta. Jesús, siempre dispuesto a responder a la fe, se puso en camino con él, demostrando su disposición a ir a los lugares de mayor dolor y desesperación. Narrador. Jesús fue con él. Una mujer con hemorragias por 12 años se acercó por detrás y tocó su manto. En el camino, una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años, una condición que la hacía ritualmente impura y la marginaba de la sociedad, se acercó a Jesús. Había gastado todos sus recursos en médicos sin encontrar alivio. Su fe era tan grande que creía que un simple toque del borde del manto de Jesús sería suficiente para sanarla. Mujer interior. Si tan solo toco su manto, quedaré sana. Este pensamiento silencioso revela una fe profunda y desesperada. No buscaba atención ni reconocimiento, solo la sanación.
Su acto de tocar el manto de Jesús era un acto de fe audaz, rompiendo las barreras sociales y religiosas que la aislaban. La sanación fue instantánea, un testimonio del poder que emanaba de Jesús. Jesús, con ternura: «Ten valor, hija, tu fe te ha salvado». Jesús, consciente de que el poder había salido de él, se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Su respuesta a la mujer no fue de reproche, sino de afirmación y ternura. Él reconoció su fe y le dio la paz que tanto anhelaba. Este encuentro subraya que la fe, incluso en su forma más humilde, es lo que activa el poder sanador de Jesús. Y quedó sana en ese instante. Mientras tanto, la comitiva llegó a la casa de Jairo. La escena era de luto y desesperación, con flautistas y gente lamentándose ruidosamente, como era costumbre en los funerales de la época. La muerte había reclamado a la niña y la esperanza parecía haberse desvanecido. Jesús llegó a la casa del jefe. Había flautistas y gente haciendo ruido. «Retírense, la muchacha no ha muerto, está dormida». La declaración de Jesús fue recibida con burla. Para ellos, la muerte era una realidad innegable. Sin embargo, Jesús usó la palabra «dormida» para indicar que su muerte era temporal, un estado del que podía despertarla. Su autoridad sobre la vida y la muerte era absoluta, aunque incomprensible para los presentes. Se burlaban de él. Jesús la tomó de la mano y la niña se levantó. La fama se extendió. Jesús, ignorando las burlas, entró en la habitación, tomó la mano de la niña y la levantó. La vida regresó a ella, un milagro que dejó a todos asombrados. La noticia de este prodigio se extendió rápidamente, consolidando la reputación de Jesús como alguien con un poder sin precedentes. Estos dos milagros nos enseñan que la fe, sin importar cuán grande o pequeña, es el puente hacia la intervención divina. El ministerio de Jesús continuó, y su fama atraía a personas con todo tipo de aflicciones. Dos ciegos, al escuchar que Jesús pasaba, lo siguieron clamando por misericordia. Su grito era un reconocimiento de la identidad mesiánica de Jesús, llamándolo Hijo de David, un título que lo conectaba con la promesa del Mesías. Dos ciegos siguieron a Jesús clamando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». La persistencia de los ciegos es un ejemplo de fe inquebrantable. No se rindieron a pesar de la multitud o la aparente indiferencia inicial de Jesús. Su clamor era una expresión de su desesperación y su convicción de que Jesús era el único que podía ayudarlos. ¿Creen que puedo hacerlo?, Jesús les preguntó sobre su fe, no para dudar de su propio poder, sino para confirmar la disposición de sus corazones. La fe es un componente crucial en los milagros de Jesús, no como una condición para que Dios actúe, sino como la apertura humana para recibir lo que Dios ya está dispuesto a dar. Sí, Señor. Su respuesta fue una afirmación clara y sin reservas de su creencia en el poder de Jesús. Esta fe sincera fue la clave para su sanación. Jesús siempre honra la fe genuina, sin importar de dónde provenga. Jesús, tocando sus ojos, que se haga según su fe. Sus ojos se abrieron. Jesús les pidió discreción, pero divulgaron el milagro. El toque de Jesús y sus palabras fueron suficientes para restaurar la vista de los ciegos. La sanación fue inmediata y completa. Aunque Jesús les pidió que no divulgaran el milagro, la alegría y el asombro fueron tan grandes que no pudieron contenerse. Su testimonio se extendió, añadiendo a la creciente evidencia del poder de Jesús. Le llevaron un mudo endemoniado. Jesús expulsó al demonio y el hombre habló. Poco después, le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque estaba poseído por un demonio. Este caso era diferente a una enfermedad física. Era una manifestación del poder de las tinieblas. Jesús, con su autoridad inherente, expulsó al demonio y el hombre recuperó su voz, un testimonio visible de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal. Nunca vimos algo así en Israel. La multitud, testigo de estos milagros, estaba asombrada. Reconocieron que lo que Jesús hacía era sin precedentes en la historia de Israel. Su asombro era una mezcla de admiración y una creciente comprensión de que algo verdaderamente divino estaba ocurriendo entre ellos. Fariseos envidiosos. Expulsa demonios por el poder del jefe de los demonios. Sin embargo, no todos reaccionaron con asombro y alabanza. Los fariseos, cegados por la envidia y la incredulidad, atribuyeron el poder de Jesús a Belcebú, el príncipe de los demonios.
Esta acusación maliciosa revela su resistencia a reconocer la obra de Dios y su intento de desacreditar a Jesús. A pesar de la evidencia innegable, a pesar de la oposición y la incomprensión, Jesús continuó su ministerio incansablemente. Su misión no se limitaba a un solo lugar. Recorría aldeas y ciudades, llevando su mensaje de esperanza y sanación a todos. Su método era integral. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba las buenas nuevas del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia entre la gente. Jesús recorría aldeas, enseñando y sanando. La visión de Jesús era amplia y su corazón lleno de compasión. Al observar a las multitudes que lo seguían, no veía solo individuos, sino una masa de personas desorientadas y sufrientes. Su empatía era profunda y su corazón se conmovió al ver su condición. Narrador, al ver a la gente, se conmovió. Estaban como ovejas sin pastor. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies.